Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El tema del día de hoy va a ser básicamente lo que es la voz pasiva, tanto en presente como en pasado. Para iniciar, lo que vamos a hacer es básicamente ver en qué consiste. ¿Ok? Como podemos verlo acá, la voz pasiva, lo que tiene que importar es lo que sucede. Eso quiere decir la acción de lo que está pasando, lo que importa. Y no necesariamente quién lo hizo o hace esa acción. Pero para esa parte también tenemos que tomar en cuenta otros elementos que lo vamos a ver en este pequeño repaso. Por ejemplo, cuando trabajamos de esta manera, algo muy importante es qué componentes tiene una oración. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es escribir una oración acá y vamos a irla trabajando sobre eso para ir encontrando ciertos elementos. Ejemplo, podemos hablar acerca de dative all the bank. Y aquí vamos a iniciar toda la información. Básicamente lo que tenemos acá en este espacio, lo que nos dice es, el ladrón robó el banco. Ahora, algo importante es que mucho de la voz pasiva tiene que ver con el chisme. Y eso es algo que vamos a ir trabajando poquito a poco. Entonces, cuando hablamos acerca de passive voice, tenemos que notar esos elementos, pero esta oración de aquí abajo está en una forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Tiene tres componentes y a partir de ahí es que nosotros vamos a generar la voz pasiva. ¿Y cuáles son esos elementos? El primero que vamos a notar es este de aquí abajito, que es el thief. Este de acá. Cuando nosotros decimos thief, nos vamos a referir, en esta parte en particular, nos vamos a referir al agente. ¿Y qué es el agente? Básicamente es the one who does the action. Entonces, básicamente vamos a hablar del agente. Y el agente, vamos a hacer un pequeño zoom acá. El agente, como lo ven aquí, es aquella persona que está haciendo la acción, es aquel que está a cargo de la acción. Luego tenemos otro elemento acá, lo voy a poner aquí abajito, que básicamente es otro elemento súper importante. En este caso, vamos a tener el verbo, o lo que vamos a llamar también la acción, que es lo que sucede acá. So, the verb, y vamos a tener la acción, como lo podemos ver en esta pequeña parte en particular. Finalmente, y lo vamos a ir viendo acá, tenemos the bank. The bank en este caso tiene otra función. En este caso, el bank, en algunos casos podríamos decir que es el complemento o otros elementos. Aquí lo vamos a llamar un poco diferente. Aquí lo vamos a llamar patient. Que básicamente es the one who receives the action. Aquellos que reciben la acción. Y tienen una característica. El patient es aquel que recibe la acción y se ve 100% afectado por esa acción. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos que prestarle atención cuando vamos a hablar de voz activa y pasar la voz pasiva. Estos tres elementos nos van a ayudar a poder generar otro tipo de oración. Entonces, de nuevo, repasándolo acá, nos vamos a referir a, en la voz pasiva, a lo que es importante en este caso no va a ser el ladrón, sino lo que sucedió, que básicamente es que robó el banco. Entonces vamos a contar esta historia, la vamos a narrar. Para eso vamos a necesitar de, como les mencionaba, la voz pasiva. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Entonces, esta oración que tenemos acá se va a transformar. Y básicamente lo que vamos a hacer acá es hacerla en una voz pasiva. Vamos a cambiar un poco acá el color para que lo podamos ver diferente. Y vamos a hablar de una acción que hay acá. Básicamente lo que tenemos que prestar atención acá es que el orden va a ser inverso. Vamos a llamarlo lo que es una translocación.
Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es cambiar la fórmula de agente, verbo, paciente. Lo vamos a cambiar a paciente, acción, con unas ligeras modificaciones, y en algunos casos se pone el agente para indicar otros elementos. Entonces, ¿cómo quedaría en esta parte? Básicamente, quedaría un texto de la siguiente manera. Quedaría algo así. The bank was stolen by the thief. Aquí tenemos la oración. Entonces, básicamente lo vamos a trabajar de esta manera, como lo pueden ver acá, y lo vamos a poner de esta forma. Entonces, miren que ya hay ciertas modificaciones y hay ciertos espacios que vamos a prestar atención. El primero que vamos a poner atención es que ya cambió, de cierta manera, ya cambió la acción. ¿Cómo es que ya cambió? Básicamente tenemos el banco acá, que es el agente, el paciente, perdón, va a estar en la primera posición. Entonces decimos the bank. Entonces esa es la primera modificación. La segunda modificación que vamos a tener va a suceder acá. En esta parte de acá que decimos was stolen. Y vamos a poner otros dos elementos nuevos que son by the thief. Básicamente lo que estamos diciendo es que el banco fue robado por el ladrón. ¿Qué elementos vamos a tener acá? Básicamente vamos a tener acá. Nuevamente vamos a tener aquí al paciente. Ya lo voy a modificar un poquitito menos. Entonces digo el patient, que fue el que recibió esa acción, va a estar acá. Lo podemos ver en este espacio acá. The patient. Vamos a hacer un poquito más pequeño, más bien. Y lo que vamos a cambiar es esta estructura de aquí arribita. Esta es la que dice was stolen. Básicamente, lo que vamos a utilizar es una estructura que va a ser de esta manera. La estructura sería el verbo to be más el pasado participio of the original verb, del verbo original. Luego tenemos un tercer elemento acá, que va a ser by. En este caso, by introduces the agent. Básicamente lo que hace es presentar a quien realiza la acción. Y por último tenemos the thief, que en algunos casos lo podemos obviar, que en este caso es el agente o el que realiza la acción. Cuando lo vemos de esta manera, podemos tener una imagen un poco más grande de lo que se llama la voz pasiva, tanto en presente como en pasado. La única variable entre presente y pasado es que en lugar, el que va a cambiar es el verbo to be en su versión. Podría ser was o were en pasado, podría ser am, is o are en su presente. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa sigan preguntando, comenten qué les gustaría ver en los videos, qué explicaciones les gustaría y nos vemos hasta el próximo video.